Cuando no tienes una palabra, cuando no estás seguro de tener una palabra y no la buscas, porque hoy es una mañana para buscar qué palabra tienes para tus hijos, para tu esposa, para tus finanzas, para tu ministerio. Cuando no tienes una palabra, corres el peligro que corrió alguna vez una mujer en la Biblia llamada Sara. Sara tenía 75 años. 75 años cuando Dios le dijo, te daré un hijo. Era estéril. 75 años. 11 años más tarde, su cuna estaba vacía. ¿Y tenía una palabra? Sí que tenía una palabra. Te voy a dar un hijo. Le dijo a su esposo, vas a ser el padre de una nación, vas a tener un hijo legítimo. 11 años con un pasemos al otro lado. Pero Sara comete un error. Como ella ve la cuna vacía, empieza a decir, a lo mejor me pareció, a lo mejor Dios se olvidó o hice algo malo. Oigan esto, aunque te equivoques, aunque hagas algo malo, si el Señor dijo pasemos al otro lado, yo no sé cómo, rengo, tuerto, pero te va a llevar al otro lado. A lo mejor vas a llegar así, todo así, mojado, pero te va a llevar al otro lado. El Señor no cambia los planes. Si Él te dijo, te llevo, te llevo. ¿Sí? Y el Señor le dijo a Sara, te voy a dar un hijo. 11 años después ella no tiene el hijo y entonces le dice al marido, ¿por qué no pensamos en un plan B? Cuando te enfocas en un plan B, siempre te vas a desenfocar del plan A. Cuando te enfocas en una alternativa que no fue la que Dios te dio, vas a fracasar. Y Sara le dijo, mira, ¿te acuerdas que Dios dijo que nos iba a dar un hijo? Vamos a tratar de ayudarle a Dios. Y entonces Sara le dice al marido, mira, yo tengo nuestra sirvienta, ¿por qué no tienes relaciones con ella? Porque no había fertilización in vitro en ese momento, tenía que hacer con el cuerpo presente. ¿Por qué no tienes relaciones con la esclava? Y cuando ella está pariendo, yo me siento ahí y recibo el bebé en mi regazo y va a ser como nuestro, es que nos preste el vientre. Claro que en ese entonces, insisto, tenía que prestar el vientre y algo más, ¿no? Porque no había fertilización asistida. Entonces, ¿por qué no te allegas a ella? Tienes relaciones con la egipcia. Y entonces ahí está, es lo que Dios nos dijo. No era lo que Dios le dijo. Pero los 11 años la pusieron nerviosa. Y entonces quiso ayudar a Dios. No esperó. 14 años más tarde nace el hijo de la promesa, el verdadero, el que Dios dijo, Isaac. Y ahora había 2 hijos en la casa. Lo que pasa es que Dios quería, dice la Biblia, que cuando ella queda embarazada le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya no menstruaba, por consecuencia Dios quería hacer un milagro mayor, quería llevarse mayor gloria. Quería que el milagro fuera mayor todavía. No solo que ella era estéril, sino que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y las parteras de la época, las comadronas de la época dijeron, ya no se puede, querida, ya no se puede, ahora sí que no se puede. Y Dios les demostró a las comadronas de la época que cuando Él dice pasemos al otro lado, vas a pasar al otro lado. Vas a pasar al otro lado. ¡Aleluya! Esta iglesia tiene la particularidad, esta congregación, que no venimos solamente por la adoración ni por la alabanza, sino que venimos porque hay palabra de Dios. Y la palabra es lo que nos vivifica, está viva, no está muerta y es eficaz. O sea que la palabra no vuelve vacía. Si la recibimos, hay un cambio en nuestra vida y a partir de ahora, cuando recibimos la palabra y la palabra se hace carne en nosotros, entonces toda nuestra vida ya no es como era, no es gris, empieza a cambiar de dirección, subimos a otro nivel. Y cuando algún inconverso o algún ateo pregunta, ¿y cómo ustedes pueden saber qué evidencia tienen de que ustedes son la religión verdadera? Cuando alguien me pregunta eso, yo le digo, la evidencia que yo tengo es el poder del cambio. Es la única creencia o religión que tenemos, el poder del cambio. La gente recibe una palabra,
Era drogadicto, recibe la palabra e inmediatamente es libre de las drogas. Era atado al alcohol, recibe la palabra y deja el hábito del alcoholismo. Llega una prostituta, recibe la palabra y la palabra tiene el poder del cambio y ya no tiene deseos de vender su cuerpo, sino que la cambia porque dice: esta palabra me cambió, me afecta, imprime algo en mí y quiero redireccionar la vida. Entendemos y estamos de acuerdo que, a diferencia del hinduismo, de los musulmanes, de otras religiones, tenemos la palabra, que es el poder del cambio, y el Señor sigue cambiando vidas. Por eso es que reconocemos que Él está vivo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Dígame amén. Está vivo porque Él hace milagros, porque continuamente las vidas son transformadas. Ahora, mi mensaje va para hoy a personas que dicen: ¿y qué de mí? Que vengo a la iglesia y no experimento un cambio. Mi situación no cambia. Yo dirijo mi mensaje hoy a personas que están aquí y dicen: sí, pero a mí no me cambian las cosas. En otras palabras, siento paz, Él es mi paz, ha quitado todos mis temores, lo creo, no soy un hipócrita, pero yo convivo con un demonio en mi casa. Mi esposo sigue siendo tan inconverso y perdido como hace 5, 6, 10 años atrás. ¿Qué tal de los que tienen hoy preguntas como: ¿por qué yo he escuchado que Dios sana el cáncer? Mi mamá fue sanada de cáncer hace muchos años. Por eso llegamos a los pies de Cristo. Yo creo en un Dios que sana. Sin embargo, quiero responder las preguntas a aquellos que dicen: ¿y qué de mí? Que mi cáncer no se va, que mi tumor sigue avanzando, que oro por los enfermos y los milagros no ocurren. Ese es el punto. ¿Qué hacer cuando la situación no cambia? ¿Por qué el poder de la palabra cambia a algunos y a otros no los puede cambiar? Hablan los que están atados a pornografía, a lujurias, adulterio, y dicen: yo pido perdón el domingo, me arrepiento y me dura hasta el lunes, el martes, el miércoles por la mañana o por la noche. De pronto todo lo que recibí el domingo se me olvida, y de pronto esa unción, esas ganas de vivir en santidad se me va, se me diluye como arena entre los dedos. Y entonces todo lo que yo quiero construir de pronto se me destruye a mitad de semana y es volver a empezar. Hay mucha gente que hoy está viviendo esa situación. Gente que tiene tentaciones terribles y cede a esas tentaciones y dice: no puedo ser feliz, no puedo experimentar el poder del cambio. Muchos de nosotros queremos que el cielo comience aquí en la tierra. Y cuando eso no ocurre nos frustramos y decimos: tal vez el poder del cambio no esté resultando en mí. Ustedes deben recordar cuando el Señor, luego de predicar 3 días en una campaña al aire libre, 3 días predicando, 5.000 hombres sin contar los niños y las mujeres. Luego de eso, el Señor dice: bueno, vamos y pasemos al otro lado. Le dice a los discípulos, se presume que los 12 estaban allí, le dice: pasemos al otro lado. Mateo 8:24 dice: y aquí se levantó en el mar, Mateo 8:24, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Deben recordar esa historia porque lo han escuchado en más de una ocasión. Uno se pregunta: ¿cómo es que el Señor duerme en medio de una tormenta? El secreto para dormir en una tormenta es saber algo que los otros no saben. El secreto para estar tranquilo en una semana con una vida real, no perder la paz, no perder la tranquilidad y poder decir: Él es mi paz. Para poder decir eso, el secreto es saber algo que los demás no saben. El gran secreto no es la ausencia de tormentas. No podemos decir: yo quiero tener una vida de paz, quiero que no me pasen cosas, porque si me pasan cosas significa de que algo no estoy haciendo bien, porque el diablo está enojado. El diablo siempre va a estar enojado. Y siempre vamos a tener que enfrentar situaciones donde vas a tener que poner tu carácter y reclamar tus derechos. No puedes andar por la vida dejándote pisotear porque eres cristiano, pero tampoco puedes andar por la vida llevándote todo por delante porque tú eres cristiano. Entonces la vida es buscar continuamente un equilibrio, el equilibrio de poner las cosas en claro, reclamar tus derechos sin transformarte en un sindicalista. La vida es saber que las tormentas vienen a veces por un frente inesperado y uno tiene que saber atravesar esa tormenta. Un buen capitán nunca deja que sus soldados los vean sudar.
Un buen general nunca permite que sus subalternos lo vean transpirar o con dudas. Un buen general se para y dice: ¡hey! Vamos por aquí. Pero eso no significa que no tenga sus temores privados y que no piense: Señor, ¿estás seguro de lo que estoy haciendo? Esas dudas las han tenido Moisés, las ha tenido Josué. Ahora la Biblia dice que ellos pasan al otro lado porque el Señor le dice: ven, pasemos al otro lado. Así llamé este mensaje hoy: pasemos al otro lado. El Señor le dice: vamos, pasemos al otro lado, vamos al otro lado del lago. Y se echaron, dice la Biblia, a la mar. Y aconteció un día que literalmente entró a la barca él y sus discípulos y le dijo: pasemos del otro lado. Esa fue la palabra. Ahora, ¿por qué cuando la tormenta azota? Para los que no saben la historia, viene una gran tormenta azotando donde estaban los discípulos y Jesús durmiendo, y los discípulos creen que se van a morir, que su muerte va a ser sellada en el fondo del mar. Y de pronto, de haber estado en un gran milagro, de estar predicando una campaña de 3 días, lo vieron a Jesús hacer milagros, lo vieron multiplicar los panes y los peces. Pedro llamó a la mujer y le dijo: tranquila, nunca más tendremos que comprar comida. El maestro al que sigo compra una hamburguesa y la multiplica. No tenemos más problemas, lo he visto con mis ojos. Alimentó miles de personas, una campaña, un avivamiento. Y después de tremendo avivamiento, de tremenda unción como sentimos acá, pasan al otro lado, se desata una tormenta y todo el mundo empieza a dudar. ¿Por qué empezaron a dudar? Si Jesús no dijo: voy a pasar del otro lado. Él dijo: vamos a pasar del otro lado. Y el pronombre plural significa: todos nosotros vamos a pasar del otro lado. Cuando el Señor te da una palabra, nunca te dice: yo voy a ser bendecido. Te dice: vamos a ser bendecidos, yo voy a ir contigo en la barca. Si Dios te dice: emprende un negocio, Dios te está diciendo: vamos a emprender un negocio. Si Dios te dice: cásate, no te dice: cásate y que te vaya bien. Vamos a casarnos, inclúyeme en tu matrimonio. ¿Estoy siendo claro, sí o no? No dijo: pásenos, yo voy a pasar del otro lado. Él dijo: vamos a pasar del otro lado. ¿Y por qué cuando se desata la tormenta todos empiezan a dudar? Porque se olvidaron de lo más importante que tiene esto comparado con otras religiones: el poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Cuál palabra? La palabra era: pasemos al otro lado. Damas y caballeros, si el Señor dice: pasemos al otro lado, puedo asegurarte, voy a morir diciendo esto: vas a pasar del otro lado como sea, con tormenta, sin tormenta, con frío, con calor, con lluvia, con sol, con cumulonimbus, con tsunami. Vas a pasar del otro lado. ¿Cuántos lo creen? Que alguien me diga amén. Si el Señor dice: pasemos, pasamos la vida. Dice la Biblia en Marcos 6:52, ¿acaso la clave de por qué ellos tuvieron miedo? Dice: porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Hay una versión que dice: sus mentes estaban embotadas, por eso es que tuvieron miedo. Por eso se quisieron morir y dijeron: nos vamos a ahogar, porque no habían entendido que la palabra, que la multiplicación era para que ellos también se sorprendieran. Se habían acostumbrado, de repente vieron que había unos panecitos, unos pececitos, el Señor los multiplica y ellos ni siquiera se dieron cuenta, tenían la mente embotada. Y hay gente aquí que viene todos los domingos, adora, siente la presencia de Dios, la gloria. Algunos sienten frío, otro calor, otro fuego, otros no sienten nada, pero dicen: me encanta el clima, la atmósfera, el entorno. Y el lunes llega a la casa, les muerde el perro, se enferma el niño, les grita el marido, la suegra los viene a visitar, el dinero no le alcanza. Y entonces, señores, nos olvidamos todo lo que pasó el domingo. Nos olvidamos de la palabra. Y cuando te olvidas de la palabra, la Biblia dice: los que oyen la palabra, pero a veces las preocupaciones, los afanes del mundo, el engaño, los deseos de las restantes cosas entran y ahogan la palabra que recibieron. Son los espinos que la ahogan. Entonces el gran secreto no es solamente escuchar, sino ponerla por obra durante la semana. Tú pones la palabra por obra. Yo torpemente trato de predicar lo mejor que puedo,
Pero la palabra es viva cuando la tomas y la pones por obra. ¿Habrá tormentas esta semana? Claro que las habrá. Siempre las habrá. Hasta que te toque bajar al sepulcro tendrás que enfrentar tormentas. ¿Tienes niños pequeños, mamás? Vas a tener problemas pequeños. Cuando tus niños crezcan vas a tener problemas más grandes. Así funciona. Tienes nietos, si no los tienes, cuando los tengas vas a tener problemas, o con la nuera o con el yerno, vas a tener problemas. Y eso es parte de la vida, no es que sea más o menos espiritual. ¿Te sobra el dinero? Si no te sobra, vas a tener problemas. Si te sobra, vas a tener problemas de cómo administrarlo. Ustedes están pensando, yo quiero esa bendición, no importa que tenga problemas de cómo administrarlo. Pero aún así, vas a tener crisis. Y esas crisis son parte de la tormenta, de lo que tenemos que vivir. No se puede evitar. El tema es que necesitas una palabra para criar esos hijos. No hay peor cosa que criar a un hijo y no saber si uno lo está haciendo bien. Pero qué maravilloso es que tu hijo, déjenme terminar la frase, antes de apedrearme. Qué maravilloso es que tu hijo traiga malas notas, se porte mal, haya sacado el carácter de un abuelo borracho de por allá, sea terrible de burro, pero tú tengas una palabra que te diga, y él será mi ungido, y lo usaré en las naciones. Entonces tú aguantas la burrada, tú aguantas el carácter, tú soportas lo que soportas porque tienes una palabra. Un pasemos al otro lado, ¿sí o no? Cuando no puede haber crisis, claro que va a haber crisis, porque insisto, la vida no es un viaje de placer. Y ustedes me dicen, pero ¿por qué yo tengo tantas dudas? Porque nos olvidamos de la palabra que Dios nos dio. Por eso es importante no hacerte jamás a la mar sin tener una palabra de Dios. Yo diré esto hasta el cansancio. La vida cristiana consiste en saber que tienes una palabra. ¿Te vas a casar? Tú eliges la persona que te gusta, la que comparte tu amor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Dios te dio una palabra de que te tenías que casar, porque lo único que te va a mantener en ese matrimonio es la palabra que Dios te dio. Pasemos al otro lado. Si Dios no te la dio, no vas a soportar la tormenta. ¿Qué te mantiene casado con la misma persona durante 40, 50, 60 años? No es la pasión sexual lo que te une. Si alguien lo une después de 70 años del sexo, venga y fírmeme la Biblia y cuénteme cómo se hace. Cuando uno tiene a Cristo, necesita algo más que sexo, necesita algo más que tener los mismos gustos, que nos gusta el mismo equipo de fútbol o mirar las mismas películas. Necesitas la convicción de que estás haciendo las cosas en el centro de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que las tormentas, cuando te sorprendan en la mitad, sea la palabra lo que te fortalezca. ¿Estoy siendo claro eso? Lo hablamos el domingo pasado, la longevidad, la permanencia, ¿de qué depende? De una palabra que tengas. Y si no tienes esa palabra, la tienes que buscar. La palabra que ellos tenían es, pasemos al otro lado, y se la olvidaron. Y necesitas una palabra tan fuerte, tan convincente, una palabra interna que te asegure que las circunstancias no van a alterar lo que Dios te dijo. Si la palabra es fuerte, ninguna circunstancia altera lo que Dios te dijo. La pregunta hoy consiste, ¿tienes un pasemos del otro lado? ¿Lo necesitas para vivir, para emprender el matrimonio? Tú te aguantas a un marido inconverso 30 años, no te tienes que divorciar si tienes un pasemos al otro lado. Porque en algún momento tu oración va a dar fruto y ese hombre en 60 segundos va a cambiar y redireccionar la vida cuando sea el tiempo de Dios. Pero necesitas esa palabra. Si no la tienes que buscar en lo que sea. A los que dicen, estoy invirtiendo mucho dinero en un negocio y no sé si voy a perder más de lo que voy a ganar, ¿tienes un pasemos al otro lado? Si no lo tienes, necesitas orar y decir, Señor, me mandaste a hacer esto porque estoy dispuesto a abortar esta situación, abortar este negocio si tú no estás en el asunto. La vida es sencilla, saber que Dios está contigo en la barca y atravesar las tormentas.
Insisto, habrá tormentas, pero necesitas saber que Cristo está en la barca, en presencia, ahí a babor o durmiendo en el camarote. Eso es un detalle menor. El barco no se va a hundir si Cristo va en él. No va a salir en los periódicos, se ahogó Dios, nunca. Entonces el barco no se hunde porque Dios viaja en él. Tu compañía no quiebra porque Dios viaja en tu compañía. Tu automóvil no choca porque Dios maneja en tu automóvil. Eso es lo que tienes que ocuparte, de meter a Dios en tus cosas. Y si metes a Dios en tus cosas, es un seguro. De eso se trata la vida, de saber si Dios está con nosotros. Pero no digan, es que tengo tantos problemas que no sé si esto es de Dios. Y los apóstoles y los discípulos, no hubo uno, todos iban, ninguno moría de viejito, muerte natural, se durmió en la camita, crucificados, aserrados, decapitados. Y los que predican en los países donde está prohibida la palabra de Dios y tienen que predicar y andar de cárcel en cárcel, de catacumba en catacumba, ¿qué bendición les podemos decir que tienen? Bueno, es que si Dios está conmigo, tengo que prosperar. Yo creo en la ley de la siembra y la cosecha. Y los africanos y los países de la India, los países perdidos, allí donde la gente viene y trae a veces lo poquito que produjo la granja y no manejan nunca efectivo, no manejan cash, ¿serán menos bendecidos? ¿Serán que ellos pasan muchas tormentas porque hicieron algo mal, por alguna maldición generacional o porque no viven el sueño americano? ¿O será que lo importante es saber si Dios los mandó ahí? Si Dios te mandó ahí y tienes pasemos al otro lado, no importa lo que tengas que atravesar en la vida. Cuando te apuras, cuando te olvidas la palabra que Dios te dio y quieres ayudar a Dios, hay 3 cosas peligrosas que van a ocurrir. Primero, vas a tratar de que suceda algo por tus propios méritos. Vas a tratar de que la palabra ocurra, vas a querer llegar al otro lado por tu propia cuenta y eso va a ocasionar problemas. Lo que hizo Sara ocasionó una disputa familiar que continúa hasta el día de hoy. Los hijos de Isaac y los hijos de Ismael, los judíos y los árabes. Hasta el día de hoy hay una pelea mundial donde se odian a muerte los hijos de la esclava con los hijos legítimos. Árabes y judíos se odian. Esto nació por no esperar que se cumpla el pasemos al otro lado. Hay decisiones que cuando tú te apuras y te adelantas a la voluntad de Dios te van a seguir de por vida las circunstancias. Si no, pregúntenle a las mamás embarazadas de soltera que se desnudaron y le dieron lo mejor que tenían a cualquiera antes de tiempo. Pregúntenle si no le trajo una consecuencia para toda la vida. Lo hayas tenido o lo hayas abortado, te trajo una consecuencia para toda la vida. Porque puedes tener un hijo vivo o puedes tener un hijo muerto, pero tuviste un hijo. Pregúntenle a aquel que abandona los estudios porque no se aguanta los exámenes y porque dice yo no nací para esto, aun cuando tenía la promesa de que Dios le iba a bendecir, si no le trajo una consecuencia para toda la vida. Y hoy no tiene la preparación y la capacidad y se arrepiente, ya se llenó de hijos, tiene cuentas fijas que pagar y ya no puede soñar con ser arquitecto. Cuando te apuras traes consecuencias que duran por la eternidad. Por eso es grave no entender esta palabra. Sara no lo entendió. Ella tenía un pasemos al otro lado. Vas a tener un hijo, no te apures. Y ocasionó una guerra que sigue a través de miles y miles de años. Los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. Si Dios no te mandó, no lo hagas. Si este no es el tiempo, no lo hagas. Si tienes un pasemos al otro lado y te apuras, vas a iniciar algo nacido en la carne como Sara. Y lo que nace en la carne debe ser mantenido en la carne. Toda tu vida vas a tener algo carnal que nunca se va a transformar en espiritual. Por eso hay tantos que fracasan y bajan los brazos, porque no nacieron en el espíritu. Dios no te va a levantar para avergonzar a alguien. Dios no te va a levantar ni siquiera para echarle en el rostro a aquel que te violó, a aquel que te estafó. Dios te va a levantar para que los ames,
para que les abra los graneros y comparta con los que te vendieron. Para eso necesitas un ministerio nacido en el Espíritu. Una cosa es el amor de Dios, otra cosa es cuando inicias algo en la carne, cuando inicias un matrimonio a causa de la carne, cuando por una pasión genital te quieres casar con alguien, entonces vas a tener problemas por años, porque no nació en el Espíritu. Cuando te llevas a un Jonás al barco, te lo va a hundir. Eso es nacer en la carne, hacer algo en la carne. No quieras ser más bueno que Dios. Ora, bendice, ama, da, pero no quieras ser más misericordioso que Dios. Aquellos que oyeron la palabra y no la pusieron por obra, lo único que podemos hacer es orar. El apóstol Pablo dijo: yo no quiero que ustedes le den la espalda a los borrachos, a los mentirosos y a los engañadores del mundo, porque de otro modo les estaría pidiendo que salgan del mundo y debemos ser luz. Lo que les estoy pidiendo es que aquellos que se dicen llamar cristianos, pero son engañadores, estafadores, mentirosos, los tales no tengan comunión con ustedes. Esa es la diferencia. No se nos acaba el amor. No soy un pastor sin misericordia. Reconozco que debo amar a la prostituta, pero aquella que se dice cristiana y es prostituta dentro de la iglesia, yo tengo la tarea y la obligación de decir: no toleraré ministerios en la carne. Y tú tienes que decir: yo no voy a tolerar que en mi casa haya gente carnal si no cambia. El poder del cambio es la palabra. ¿Cuántos lo creen? Que alguien me diga amén. ¡Aleluya! ¡Wow! Denle un aplauso y diga: yo creo en esa palabra, en esa palabra, en esa palabra que cambia vidas. Las pruebas no son señales de abandono, sino oportunidades para recordar que, si Dios nos dio una promesa, Él la cumplirá. Lo importante no es la ausencia de tormentas, sino su presencia en medio de ellas. Asegúrate de mantener su palabra viva en tu corazón y de compartir este mensaje con otros. Atrévete a dar el paso de fe y pasar al otro lado. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que la paz y las bendiciones de Dios llenen tu vida y te fortalezcan en cada paso de tu camino. Si este mensaje te ha inspirado o bendecido, te invitamos a suscribirte al canal, dar un me gusta y compartirlo con quienes también podrían beneficiarse de esta reflexión. Sigamos juntos en este caminar espiritual. Hasta la próxima, y que Dios te guarde siempre.